Capítulo 1. De cómo el hidalgo Alonso Quijano se convirtió en el caballero andante Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo que poseía una lanza, un antiguo escudo, un rocín flaco y un galgo corredor. Era de condición modesta, y así las 3/4 partes de su hacienda las consumía su humilde comida, y el resto su pobre vestimenta, unas calzas de terciopelo para las fiestas y sus zapatillas. Tenía en su casa una ama de llaves que pasaba de los 40 años, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo que hacía las más diversas faenas. Rondaba la edad de nuestro hidalgo en los 50 años. Era de complexión recia, flaco de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Dicen que su apellido era Quijada, Quesada o Quijana, pero esto importa poco a nuestra historia. Los ratos que estaba ocioso, que eran muchos al año, nuestro hidalgo leía libros de caballería con tanta afición y gusto que esta lectura le hizo olvidar casi del todo el ejercicio de la casa y hasta el cuidado de su hacienda. Incluso vendió parte de sus tierras para comprar libros de caballerías. Con tanta lectura el pobre caballero perdía el juicio y se desvelaba por entender las razones de sus héroes y descifrar el sentido de sus palabras. Se enfrascó tanto en la lectura de estos libros que se le pasaban las noches y los días leyendo. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de tal manera que vino a perder el juicio. Se le llenó la imaginación de todo aquello que leía en sus libros, de encantamientos, batallas, desafíos, heridas, amores, tormentas y disparates imposibles, de tal modo que todas esas invenciones para él eran ciertas. En efecto, rematado ya su juicio, se le ocurrió el más extraño pensamiento que jamás otro loco pensó en el mundo, y fue que decidió hacerse caballero andante e ir por todo el mundo con sus armas y caballos en busca de aventuras, imitando todo lo que había leído que hacían los caballeros. Y así, con estos pensamientos, lo primero que hizo fue limpiar unas armas que había sido de sus bisabuelos y vio que no tenían casco propio de caballeros, pero lo solucionó enseguida porque de cartones hizo una media encelada y la dio por buena. Fue luego a ver a su rocín y aunque estaba muy viejo y flaco, le pareció a él que era mejor que el Bucéfalo de Alejandro Magno y el Babieca de Cid. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre podría caballo de un caballero tan famosos no tuviera un nombre conocido, y así, después de muchos nombres que pensó, vino a llamarle Rocinante nombre, a su parecer alto, sonoro y significativo de todo lo que él creía. Puesto nombre a su caballo, quiso ponerse un nombre a sí mismo. Y estuvo otros 8 días pensándolo. Y al fin se vino a llamar Don Quijote de la Mancha, por ser procedente de este lugar. Limpias pues sus armas, hecho su casco, puesto nombre a su rocín y a sí mismo, ya solo le faltaba buscar una dama de quien enamorarse. Porque un caballero andante sin amores es como árbol sin hojas y sin fruto, y como un cuerpo sin alma. Y después de mucho pensar, recordó que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy buen parecer, de quien él un tiempo estuvo enamorado, aunque ella jamás lo supo. Esta mujer se llamaba Aldonza Lorenzo. Le buscó un nombre apropiado que sonase a princesa y gran señora, y vino a llamarla Dulcinea del Toboso, nombre musical y muy significativo. Capítulo 2. De cómo el caballero Don Quijote de la Mancha salió en busca de aventuras y cómo llegó a una venta que a él le pareció un castillo. No quiso esperar más tiempo
y sin decir a nadie su intención, y sin que a nadie le viese, una mañana del mes de julio se armó todas sus armas, subió sobre Rocinante, se puso su mal compuesto casco, embrazó su escudo, tomó su lanza y por la puerta de un corral salió al campo con gran contento y alborozo, de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Pero apenas se vio en el campo, le asaltó un pensamiento terrible, que a punto estuvo de hacerle volver. Y fue que se dio cuenta de que no había sido armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía combatir con ningún otro caballero. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, más pudiendo más su locura que otra razón. Pensó que podría ser armado caballero del primero que topase, en imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en sus libros. Casi todo aquel día caminó sin que le sucediese ninguna cosa digna de mención, y al anochecer, su Rocín y él estaban cansados y muertos de hambre, y mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o algunos pastores que pudiesen remediar su necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta que fue como si viera una estrella. Se dio prisa y llegó a ella al tiempo que anochecía. Estaban por casualidad a la puerta de la venta dos mujeres jóvenes, las cuales iban a Sevilla con unos arrientos que pasaban allí la noche. Don Quijote creyó que aquella venta era un castillo con sus 4 torres y su puente levadizo y su hondo foso. Fue llegando a la venta que a él le parecía castillo y se detuvo esperando que se diera señal con alguna trompeta de la llegada del caballero al castillo. Pero como vio que tardaban y que Rocinante se daba prisa por llegar a la caballeriza, se acercó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, y que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas que en la puerta del castillo se entretenían. Llegó hasta la venta y las mujeres, al verle armado, iban a entrar llenas de miedo, pero Don Quijote les dijo: No huyan vuestras mercedes, ni teman daño alguno, pues la orden de caballería a la que pertenezco no corresponde a hacer daño alguno, y mucho menos a tan altas doncellas. Le miraban las mozas, pero como se oyeran llamar doncellas, no pudieron contener la risa, lo cual molestó a Don Quijote. En aquel momento salió el ventero, el cual, viendo aquella figura contrahecha, llena de armas, estuvo a punto de acompañar las doncellas en su risa. Pero temiendo las armas que traía, decidió hablarle correctamente y así le dijo: Si usted, señor caballero, busca alojamiento, excepto la cama que no hay ninguna libre, todo lo demás lo encontrará aquí en abundancia. Viendo Don Quijote la humildad del ventero, respondió: Para mí, señor castellano, cualquier cosa basta. Pensó el ventero que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de Castilla, aunque él era andaluz de la playa de Sanlúcar. Fue a sujetar el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como el que no había comido en todo el día. Al momento comenzaron a desarmarle las doncellas, pero no pudieron quitarle el casco, que traía atado con unas cintas verdes que era necesario cortar porque estaban llenas de nudos. Mas él no lo quiso consentir de ninguna manera y se quedó toda la noche con él puesto, formando la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Las mozas le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquier cosa comería yo, respondió Don Quijote. Pusieron la mesa a la puerta de la venta y el ventero le trajo una porción del mal remojado y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero daba risa verle comer, porque, como tenía puesta el casco, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba, y así una de aquellas señoras le ayudaba. Mas no hubiera sido posible darle de beber si el ventero no hubiese traído una caña para ponerle un lado de la boca, y por el otro echarle el vino. Capítulo 3. De la extraña manera que tuvo el ventero de armar caballero a Don Quijote de la Mancha. Todo le parecía bien a Don Quijote, pero su única pesadumbre era no verse armado caballero, por parecerle
que no se podría poner legítimamente en aventura sin recibir la orden de caballería. Y así, preocupado por ello, Don Quijote acabó rápido su cena y una vez terminada llamó al ventero, se encerró con él en la caballeriza y arrodillándose ante él le dijo: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que vuestra cortesía me conceda un deseo que quiero pedirle». El ventero, que vio a Don Quijote a sus pies y oyó semejantes palabras, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacer ni qué decir. Insistió en que se levantase, pero no quería hasta que le otorgó el don que le pedía. «No esperaba yo menos de vuestra grandeza, señor mío», respondió el Don Quijote, «y así os digo que el don que os pido es que mañana me habéis de armar caballero y esta noche, en la capilla de ese vuestro castillo, vigilaré las armas sin dormir y mañana podré ir ya por todo el mundo en busca de aventuras en favor de los humildes y desgraciados». El ventero, que ya sospechaba algo que le faltaba de juicio de aquel hombre, para reír aquella noche decidió seguirle la broma y así le dijo que no había capilla en su castillo, pero que podía velar las armas en su patio y que a la mañana siguiente se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero. Luego Don Quijote recogió sus armas y las puso en una pila que junto a un pozo estaba, y tomando su lanza comenzó a pasear delante de la pila. El ventero contó a cuantos estaban en la venta la locura de su huésped y todos quedaron asombrados y le fueron a observar desde lejos. En esto, uno de los arrieros que estaban en la venta quiso dar de beber a sus mulas y tuvo que quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila, pero éste, al verle, le dijo en voz alta: «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que tocas las armas del más valeroso andante que jamás tuvo espada. Mira lo que haces y no lo toques si no quieres perder la vida». No hizo caso el arriero de estas amenazas, sino que tomando las armas por las correas, las arrojó muy lejos. Visto por Don Quijote lo que había hecho, alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento en su señora Dulcinea, dijo: «Ayúdame, señora mía, en esta primera aventura». Y diciendo esto, soltando el escudo, alzó la lanza con las dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó al suelo. Hecho esto, recogió sus armas y volvió a pasearse por el mismo reposo que al principio. Al poco rato vino otro con la misma intención de dar agua a sus mulas y quitó las armas de pila. Don Quijote, sin hablarle, alzó la lanza al segundo arriero y le abrió en cuatro la cabeza. Al ruido acudió la gente de la venta y entre ellos el ventero. Los compañeros de los heridos comenzaron a tirar piedras contra Don Quijote, el cual se defendía como podía con su escudo. El ventero gritaba que le dejaran, que ya les había dicho que estaba loco. Don Quijote daba voces llamándoles traidores, diciendo que el señor del castillo era un cobarde y un mal nacido caballero, pues consentía que se tratasen así a los caballeros andantes. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y decidió concederle la maldita orden de caballería antes de que sucediese otra desgracia. Y allí, acercándose a él, se disculpó de la insolencia de aquella gente y le prometió que ya serían castigados. Le dijo que le daría enseguida los golpes con la espada en los hombros para ser armado caballero, y que ya había cumplido con las velas de las armas, pues solo era necesario 2 horas, y él había estado más de 4. Todo se le creyó Don Quijote y le dijo que lo hiciera lo más pronto posible, porque si fuese otra vez atacado después de haber sido armado caballero, no dejaría personas vivas en el castillo, excepto las que él les ordenase. Asustado, el ventero trajo un libro y con una pequeña vela que le trajo un muchacho, y con las 2 doncellas se vino a donde estaba Don Quijote. Le mandó que se hincara de rodilla y leyendo en su manual, haciendo como decía alguna vez devota oración. Alzó la mano y le dio sobre un cuello un buen golpe y después con su misma espada un espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como si rezara.
Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa, y que donde quiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor se pusiese Don, y se llamase a partir de aquel momento Doña Tolosa. Ella se lo prometió. La otra mujer le calzó la espuela y nuestro caballero le preguntó igualmente cómo se llamaba. Ella dijo que se llamaba La Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera. También a ella le rogó Don Quijote que se pusiese el Don y se llamase Doña Molinera. Hechas pues, corriendo estas ceremonias, no veía la hora Don Quijote de subirse en su caballo y salir en busca de aventuras. Así, Don Quijote ensilló a Rocinante, subió en él y abrazó al ventero. Le agradeció la merced de haberle armado caballero y le dijo cosas tan extrañas que no es posible acertar a repetirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, le dejó ir en buena hora sin pedirle los gastos de la posada. Capítulo 4. De cómo triunfó Don Quijote en su primera aventura y de la suerte del mozo Andrés, que nunca más se olvidó de nuestro caballero. Al amanecer salió Don Quijote de la venta, tan contento y tan gallardo por verse ya armado caballero, que la alegría parecía que le hacía explotar el pecho. No pasó mucho tiempo cuando le pareció que, de la espesura de un bosque, salía una débil voz, como de una persona que se quejara. Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan pronto me da la ocasión de cumplir con lo que debo a mi profesión. Esta voz es sin duda de alguno que necesita de mi ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que salían las voces. Y tan pronto como entró en el bosque, vio una yegua atada a una encina y atado a otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, de unos 15 años de edad, que era el que daba las voces, y no sin causa, porque un labrador le estaba dando un cinturón muchos azotes, y cada azote lo acompañaba de una reprensión y consejo, porque decía: hablar menos y vigilar mejor. No lo haré otra vez, decía el muchacho entre sollozos. Yo prometo que ahora en adelante tendré más cuidado con el rebaño. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: descortés, caballero, ¿mal parece pegar a usted a quien no puede defenderse? Subid sobre nuestro caballo y tomad vuestra lanza, que os daré a conocer que es de cobarde lo que estáis haciendo. El labor que vio sobre sí aquella figura llena de armas, la lanza cerca de su cara, se tuvo por muerto y respondió con buenas palabras: Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado, que guarda el rebaño de ovejas que tengo en estos contornos. Pero es tan descuidado que cada día me falta una. ¿Y por qué castigo su descuido? Dice que lo hago para no pagarle el sueldo que le debo, y yo digo que miente. ¿Miente delante de mí, ruin villano?, dijo Don Quijote. Por el sol que nos alumbra, que estoy por atravesaros de parte a parte con esta lanza. Pegadle ahora sin más réplica, si no, por el Dios que nos rige, que os anquilo ahora mismo, detalladle enseguida. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado. Don Quijote preguntó al muchacho que cuánto le debía a su amo. Él dijo que 9 meses a 7 reales, cada mes, es decir, 63 reales. Don Quijote le dijo al labrador que al momento le pagase si no quería morir por ello. Lo malo es, señor caballero, respondió el labrador, que no tengo aquí dinero. Andrés tiene que venir conmigo a mi casa y yo se lo pagaré. ¿Irme yo con él?, dijo el muchacho. No, señor, de ninguna manera, porque en cuanto me vea solo con él, me volverá a maltratar de nuevo. No hará eso, replicó Don Quijote. Basta que yo se lo mandé para que me tenga respeto, y con que él me lo jure, por la ley de la caballería,
le dejaré ir libre. Mire, vuestra merced. Señor, lo que dijo el muchacho, que mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que cada uno es hijo de sus obras. Ah, sí, es verdad, dijo Andrés, pero mi amo me niega mi sueldo, mi sudor y mi trabajo. No lo niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y haced el favor de venir conmigo, que yo juro por todas las órdenes de caballería que hay en el mundo, que he de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro. Mirad lo que cumpláis, como lo habéis jurado, dijo Don Quijote. En caso contrario, os juro que volveré a buscaros y a castigaros, y os encontraré aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el que deshace agravios. Quedad con Dios y no olvidéis lo prometido y jurado. Y diciendo esto, picó a su Rocinante y al poco tiempo se apartó de ellos. Le siguió el labrador con los ojos, y cuando vio que había salido del bosque y que ya no se le veía, se volvió a su criado Andrés y le dijo: venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel caballero me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, que andará vuestra merced, acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva. También lo juro yo, dijo el labrador, más por lo mucho que os quiero aumentar la deuda, para aumentar la paga. Y agradándole del brazo le volvió a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó medio muerto, pero al fin le desató Andrés. Andrés se marchó de allí, jurando ir en busca del valeroso Don Quijote de la Mancha y contarle todo lo que había pasado, pero de momento él se marchó llorando y su amo quedó riendo. Y de esta manera venció en su primera aventura el valeroso caballero andante, el cual, con testimonio de lo sucedido, iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: bien te puedes llamar dichosa sobre todas las que viven en la tierra, la más bella de todas, Dulcinea del Toboso, pues tiene rendido a tu voluntad, tan valiente y tan renombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha. Capítulo 5. De cómo Don Quijote se encontró con unos mercaderes y de la paliza que le dieron porque no querían reconocer la hermosura de Dulcinea. Después de andar un buen trecho, descubrió Don Quijote un gran grupo de gente, que eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran 6 y venían con otros 4 criados a caballos y 3 mozos de mulas a pie. Apenas los divisó Don Quijote, cuando se imaginó que era cosa de nueva aventura y pudo imitar lo que había leído en sus libros, se apoyó bien en los estribos, apretó la lanza, acercó el escudo al pecho y puesto en mitad del camino, estuvo esperando a que llegasen aquellos que creían caballeros andantes, y cuando llegaron a una distancia que le pudieran ver y oír, levantó Don Quijote la voz y con arrogancia dijo: que todos confiesen que no hay en el mundo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Se pararon los mercaderes y al ver la extraña figura del que decía esas palabras, pronto comprendieron su locura y uno de ellos, que era un poco burlón, le dijo: Señor caballero, nosotros no conocemos quién es esa buena señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuera de tanta hermosura como aseguráis, de buena gana confesaremos la verdad que nos pedís. Si os la mostrara, contestó Don Quijote, ¿cuál será vuestro mérito en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla
lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. De lo contrario, entraréis en batalla conmigo. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced en nombre de todos los príncipes que aquí estamos, que para no cargar nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, que vuestra merced nos muestre algún retrato de esa señora y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento, y aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo, por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quiere. No es tuerta, canalla infame, respondió Don Quijote, no es tuerta ni jorobada, sino la más derecha mujer del mundo, pero vosotros pagaréis la gran blasfemia que habéis dicho contra tan gran belleza como es la de mi señora. Y diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hubiera hecho que en la mitad de camino tropezara y cayera Rocinante, lo hubiera pasado muy mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante y fue rodando su amo por el campo, y aunque quería levantarse, no pudo por el peso de sus antiguas armas, y mientras intentaba levantarse, iba diciendo: «No huyáis, gente cobarde, gente cautiva, esperad, que no fue culpa mía, sino de mi caballo, que estoy aquí tendido». Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo soportar, y acercándose a él, tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos, comenzó a dar a Don Quijote tantos palos que a pesar de sus armas le dejó molido. Al fin se cansó el mozo de apelarle a los mercaderes. Siguieron su camino, abandonando al pobre apelado, el cual se vio solo, volvió a probar si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando estaba sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Capítulo 6 de cómo Don Quijote volvió herido a su aldea. Viendo en efecto que no podía moverse, decidió entretenerse recordando algún episodio de sus libros, y quiso la suerte que en aquel momento pasara por allí un labrador vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual le preguntó quién era y qué mal se sentía, pues tan tristemente se quejaba. Pero Don Quijote siguió recitando unos versos sin hacer caso de sus preguntas. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates, y quitándole el casco, que ya estaba hecho pedazos por los palos, le limpió el rostro que tenía cubierto de polvo y le reconoció: «Señor Quijana», que así debía llamarse cuando estaba en su sano juicio, ¿quién ha puesto a vuestra merced en este estado? Pero Don Quijote seguía con sus versos. Viendo esto, el buen hombre le quitó lo mejor que pudo, el peto y el espaldar, para ver si tenía alguna herida. Pero no vio sangre. Intentó levantarlo del suelo, y no con poco trabajo, le subió sobre el burro. Recogió las armas, las lió sobre Rocinante, lo tomó de las riendas, y se encaminó a su pueblo, pensativo por oír los disparates que Don Quijote decía. Y no menos pensativo iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando suspiraba. Por fin llegaron a su aldea, cuando estaba anocheciendo. El labrador
El labrador entró en el pueblo pueblo y llegó hasta la casa de Don Quijote, y llegó hasta la casa de Don Quijote, donde habría un gran alboroto, pues estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote. Y estaba diciéndoles el ama a voces, ¿qué le parece a usted, señor Pedro Pérez? Que así se llamaba el cura. La desgracia de mi señor. Hace 3 días que no aparecen. Ni él, ni el rocín, ni el escudo, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí. Me parece que estos libros de caballería que él tiene y suele leer le han vuelto loco. Que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces que quería hacerse caballero andante e irse a buscar aventuras por esos mundos. La sobrina decía lo mismo y aún decía más. Sepa, señor Nicolás, que era el nombre del peluquero, que muchas veces mi tío se estaba leyendo estos malditos libros de desventuras hasta 2 días seguidos, sin descansar por la noche, y al final arrojaba el libro, echaba mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes. Y cuando estaba muy cansado, decía que había matado 4 gigantes como 4 torres. Y el sudor que tenía por el cansancio decía que era sangre de las heridas recibidas en la batalla. Y se bebía luego un jarro de agua fría y quedaba sano, diciendo que aquel agua era un bebedizo mágico, que le había traído un gran encantador y amigo suyo. Pero yo tengo la culpa de todo por no haberles avisado de los disparates de mi tío, para que lo curaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos esos libros. Eso digo yo también, dijo el cura. Mañana mismo serán condenados al fuego, para que no den ocasión de hacer a quienes lo lean lo que ha hecho a mi buen amigo. Todo lo escuchó el labrador y así entendió la enfermedad de su vecino, y comenzó a decir a voces: «Abra vuestras mercedes». A estas voces salieron todos, y reconociendo a su amigo, amo y tío, corrieron a abrazarlo. Pero él dijo: «Deténganse todos, que vengo malherido por culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y llamen si es posible a la sabia Urganda, para que cure mis heridas». Me decía bien el corazón que mi señor no estaba bien de la cabeza, dijo el ama. «Suba usted, que sin necesidad de esa Urganda le sabremos curar aquí. Malditos sean los libros de caballerías que así le han puesto». Lo llevaron enseguida a la cama, pero no le hallaron heridas. Le hicieron a Don Quijote 1000 preguntas, pero no quiso responder a ninguna. Lo llevaron enseguida a la cama, pero no le encontraron heridas. Le hicieron a Don Quijote 1000 preguntas, pero no quiso responder. Solo dijo que le diesen de comer. Dijo que le daba a comer. Y lo dejaran dormir. Que era lo que más le importaba. Así se hizo. Y el cura se informó por el labrador del modo que había encontrado a Don Quijote. Él se lo contó todo. Con los disparates que había dicho. Lo cual aumentó en el cura el deseo de hacer
que al otro, el otro, día hizo, como se va a leer, como te va a leer, en el próximo capítulo. El próximo capítulo. Capítulo 7. De cómo el cura y el barbero quemaron los libros que habían vuelto loco a Don Quijote. A la mañana siguiente, el cura llamó a su amigo el barbero, maese Nicolás, para ir juntos a casa de Don Quijote. Allí, el cura pidió a la sobrina las llaves del aposento donde estaban los libros y autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Y aprovechando que Don Quijote dormía, entraron todos y hallaron más de 100 libros grandes y muy bien encuadernados, y otros pequeños, y en cuanto el ama los vio, se salió del aposento con gran prisa y volvió luego con un poco de agua bendita y dijo: «Tome usted, señor licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten a nosotros, porque les queremos echar del mundo». Rió el cura y mandó al barbero que le fuese dando aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban, pues podía haber alguno que no mereciese el castigo del fuego. «No hay por qué perdonar a ninguno», dijo la sobrina, «porque todos han sido los causantes del daño y mejor será arrojarlos por las ventanas al patio y hacer con ellos un montón y pegarle fuego. Y si no, llevarlos al corral, ahí se harán la hoguera». Lo mismo dijo la ama. Pero el cura no quiso hacerlo sin primero leer por lo menos los títulos. Una vez revisados, casi todos los libros fueron quemados. Solo se salvaron unos pocos, que se quedaron el cura y el barbero. Estando en esto, Don Quijote comenzó a dar voces. «Aquí, valerosos caballeros, aquí habéis de mostrar la fuerza de vuestros brazos». Cuando acudieron todos donde estaba Don Quijote, él ya estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos dando cuchilladas a todas partes. Entre todos le obligaron a volver a la cama, y cuando se hubo calmado un poco, Don Quijote le dijo al cura: «No está bien, señor arzobispo Turpín, que nosotros, los 12 pares, dejemos que lleven la victoria de este torneo los caballeros cortesanos». «Calle, querido amigo», contestó el cura, «que Dios hará que la suerte cambie y que lo que hoy se pierde se gane mañana. Y atienda a su salud, que me parece que debe estar mal herido». «Herido no», dijo Don Quijote, «pero sí molido y quebrantado. Y por ahora tráiganme de comer, que es lo que más me conviene». Le dieron de comer y se quedó otra vez dormidos, y ellos asombrados por su locura. Aquella noche, el ama quemó todos los libros que había en el corral y en la casa. El cura y el barbero ordenaron que tapiaran el aposento de los libros para que así, cuando se levantara Don Quijote, no los encontrara y que le dijera que un encantador se los había llevado. Y así se hizo todo con mucha rapidez. Al cabo de 2 días se levantó Don Quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Y como no los hallaba en el aposento donde los había dejado, andaba de un lado a otro buscándolo. Llegaba donde solía tener la puerta y la tocaba con las manos, y volvía y revolvía los ojos por todo, sin decir palabra, pero al cabo de un tiempo preguntó a su ama que dónde estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que debía responder, le dijo: «¿Qué aposento busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque un encantador que vino sobre una nube se los ha llevado todos. Dijo que se llamaba el sabio Muñatón». «Frestón, diría», dijo Don Quijote. «No sé», respondió el ama, «si se llamaba Frestón o Fritón, solo sé que acabó en tón su nombre». «Así es», dijo Don Quijote, «que es un sabio encantador, gran enemigo mío, que procura hacerme el máximo daño posible, pero no se saldrá con la suya». «¿Quién duda de eso?», dijo la sobrina. «Pero ¿quién le mete a usted, señor tío, en esas riñas? ¿No será mejor estarse tranquilo en su casa y no irse por el mundo a meterse en líos?» «Oh, sobrina mía», respondió Don Quijote,
qué mal enterada estás. No quisieron las dos replicarle más porque vieron que se indignaba. El caso es que él estuvo 15 días en casa muy sosegado y en estos días tuvo numerosas conversaciones con el cura y el barbero y les decía que lo que más necesitaba el mundo eran caballeros andantes. Capítulo 8. De cómo Don Quijote y Sancho Panza salieron en busca de aventuras y de la que encontraron con unos molinos de viento. En este tiempo se puso al habla Don Quijote con un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poco seso en la mollera. Tanto le dijo, tanto lo persuadió y prometió que el pobre campesino aceptó irse con él y servirle de escudero. Le decía, entre otras cosas, Don Quijote que con él tal vez podría ganar alguna isla y dejarle gobernador de ella. Con estas y otras promesas, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer y a sus hijos y se puso al servicio de su vecino en calidad de escudero. Mandó Don Quijote buscar dinero y vendiendo una cosa y empeñando otra. Reunió una razonable cantidad. Se procuró a sí mismo un escudo que pidió prestado a un amigo y reparando su roto casco lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora en que pensaba ponerse en camino, para que él preparase lo que consideraba más necesario. Él dijo que todo lo llevaría, así como también un burro muy bueno que tenía, porque él no estaba acostumbrado a andar mucho a pie. En lo del asno puso algún reparo Don Quijote, tratando de recordar si algún caballero andante había llevado un escudero que montase un asno, pero ninguno le vino a la memoria. A pesar de todo, decidió que lo llevase, pensando que le conseguiría mejor montura en cuanto pudiera, ganándole el caballo al primer caballero descortés que topase. Hecho todo esto, sin despedirse Sancho Panza de su mujer y sus hijos, ni Don Quijote de su ama y sobrina. Una noche se marcharon del lugar sin que persona alguna los viese, y tanto caminaron que al amanecer se creyeron seguros de que no los encontrarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su burro muy a gusto, con sus alforjas y su bota de vino, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la isla que su amo le había prometido. Don Quijote volvió a tomar el mismo camino que en su primer viaje, y se fueron por el campo de Montiel. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y en cuanto Don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La aventura va guiando nuestros pasos, porque allí, amigo Sancho Panza, aparecen 30 o más gigantes con quienes pienso entrar en batalla y vencerles». «¿Qué gigantes?», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos». «Mire vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí aparecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que dando vueltas por el viento hacen andar la piedra del molino». «Bien parece que no entiendes tú de esto», respondió Don Quijote. «Ellos son gigantes, y si tienes miedo, apártate y ponte a rezar, que yo voy a enfrentarme con ellos». Y diciendo esto, clavó las espuelas a su caballo Rocinante, sin atender las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que aquellos que iba a atacar eran sin duda alguna molinos de viento y no gigantes. En esto se levantó un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse. Y Don Quijote dijo: «Aunque mováis vuestros brazos, me las vais a pagar». Y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, arremetió a todo el galope de Rocinante y atacó al primer molino que estaba delante. Y le dio una lanzada en el aspa, que movida con furia por el viento, hizo pedazos la lanza, llevándose tras de sí al caballo y al caballero, que fue rodando por el campo muy maltrecho. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó, encontró que no se podía mover. Tal fue el golpe que dio con el Rocinante. «Válgame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo que no eran gigantes, sino molinos de viento?». Sancho Panza ayudó a levantar a su amo
y lo subió sobre Rocinante. Y recordando la pasada aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que encontrarían muchas aventuras, pero Don Quijote iba muy pesaroso por no tener lanza y le dijo a su escudero: recuerdo haber leído que un caballero español, habiéndosele roto la espada en una batalla, arrancó de una encina una pesada rama y con ella machacó tantos enemigos que le quedó por sobrenombre Machuca. Digo esto porque de la primera encina que encontremos pienso arrancar una rama tan buena como aquella y realizar tantas hazañas que tú estés orgulloso de verlas. Que sea lo que Dios quiera, dijo Sancho. Yo lo creo todo tal como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser del dolor de la caída. Esa es la verdad, respondió Don Quijote. Y sí, no me quejo del dolor, es porque no está bien que los caballeros andantes se quejen de la herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, nada tengo yo que replicar, respondió Sancho. Pero yo preferiría que vuestra merced se quejara cuando le doliera alguna cosa. En cuanto a mí, me he de quejar al más pequeño dolor que tenga, a no ser que sea también para los escuderos de los caballeros andantes, eso del no quejarse. Don Quijote rió muy a gusto la simplicidad de su escudero y le dijo que podía quedarse como y cuando quisiese, con ganas o sin ellas, que hasta entonces no había leído nada en contra de ello en la orden de caballería. Aquella noche la pasaron entre unos árboles y de uno de ellos arrancó Don Quijote un tronco seco que casi podía servir de lanza y le puso la punta de hierro que quitó de la que se había roto. Don Quijote no durmió en toda la noche, pensando en su señora Dulcinea, por imitar lo que había leído en sus libros. Cuando los caballeros pasaban sin dormir mucho tiempo en los bosques, entretenidos en pensar en sus amadas señoras. Pero Sancho Panza, que tenía el estómago lleno, durmió de un tirón. Tanto es así que si su amo no lo hubiera llamado, no habría despertado ni con los rayos del sol que le daban en la cara, ni con el canto de las aves. No quiso desayunar Don Quijote porque se alimentaba de sabrosos recuerdos y allí siguieron su camino hacia Puerto Lápice. Capítulo 9. De cómo Don Quijote, después de muchos esfuerzos, consiguió vencer al vizcaíno. Mientras estaban hablando, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, montados en dos mulas muy grandes. Detrás de ello venían un carruaje con 4 o 5 jinetes a caballo que le acompañaban y 2 mozos de mulas a pie. Venían en el carruaje una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde la esperaba su marido. No venían los frailes con ella, aunque seguían el mismo camino, pero apenas los divisó Don Quijote, dijo a su escudero: o yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí aparecen deben ser de algunos encantadores que llevan raptada a una princesa en aquel coche, y es necesario deshacer ese agravio con todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito y el coche debe ser de alguna gente pasajera. Mire bien lo que hace, no sea que el diablo le engañe. Ya te he dicho, Sancho, respondió Don Quijote, que sabes muy poco de aventuras. Lo que yo digo es verdad y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en mitad del camino por donde venían los frailes, y cuando estuvieron cerca les gritó: gente endiablada y descomunal, dejad a las princesas que lleváis presas en ese coche, si no, preparaos a recibir la muerte como castigo. Los frailes se detuvieron y quedaron asombrados con la figura y las palabras de Don Quijote. Y al momento le respondieron: señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino 2 religiosos de San Benito que llevamos nuestro camino y no sabemos si en este
coche vienen princesas en contra de su voluntad. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya os conozco, gente canalla, dijo Don Quijote, y sin esperar más respuesta, piscó espuela a Rocinante y con lanza arremetió contra el primer fraile con tanta furia, que si no se dejara caer de la mula, él le hubiera hecho ir por el suelo herido o incluso muerto. El segundo religioso, que vio cómo trataban a su compañero, arrió a su mula y comenzó a correr por aquel campo más ligero que el viento. Sancho Panza, que vio que en el suelo al fraile, bajándose de su asno, arremetió contra él y empezó a quitarle los hábitos. Llegaron en este momento los dos mozos de los frailes y le preguntaron que por qué le desnudaba. Respondió Sancho que aquello le tocaba a él como botín de la batalla de su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no estaban para broma ni entendían aquello del botín ni batallas, arremetieron contra Sancho, moliéndole a patadas y le dejaron tendido en el suelo, sin aliento ni sentido. Aprovechó el fraile para subir en su mula y todo temeroso y sin color en el rostro, se fue con su compañero que le estaba esperando a un buen espacio de allí, y siguieron su camino haciéndose más cruces que si llevaran el diablo a las espadas. Mientras tanto, Don Quijote estaba hablando con la señora del coche, diciéndole: «Vuestra hermosura, señora mía, puede hacer lo que más desee, pues la soberbia de vuestros raptores yace por el suelo, derribada por mi fuerte brazo. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante, aventurero y cautivo de la hermosa señora Dulcinea del Toboso, y en pago al beneficio que de mí habéis recibido, os pido que os presentéis de mi parte a esta señora y le digáis lo que he hecho por vuestra libertad». Todo esto que decía Don Quijote lo estaba escuchando un vizcaíno de los que acompañaban el coche, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que tenía que dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote y le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína: «Anda, caballero, que mal andes, por el Dios que me crió, que si no dejas coche, así te matas, como estás ahí, vizcaíno». Le entendió muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió: «Si fueras caballero, que no lo eres, yo hubiera castigado tu atrevimiento». A lo cual replicó el vizcaíno: «¿Yo no, caballero? Juro a Dios, tan mientes como cristiano. Si lanza arrojas y espada sacas, verás que soy hidalgo por el diablo, y mientes que mira, si otra cosa dices». «Ahora lo veremos», respondió Don Quijote, y arrojando la lanza al suelo, sacó su espada, se colocó su escudo y arremetió contra el vizcaíno con intención de quitarle la vida. El vizcaíno, que le vio venir, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero le vino bien el hecho de hallarse junto al carruaje, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno contra el otro como si fueran dos mortales enemigos. Los demás querían ponerlos en paz, pero no pudieron porque el vizcaíno decía que si no le dejaban acabar su batalla, él mismo mataría a su ama y a todo el que le estorbase. La señora del carruaje, admirada y temerosa de lo que veía, hizo que el cochero se desviase un poco de allí, y desde lejos se puso a mirar la terrible batalla, en la cual el vizcaíno dio a Don Quijote una gran cuchillada encima de un hombro, sobre el escudo, y si se lo hubiera dado sin defensa, le hubiese abierto hasta la cintura. Don Quijote, que sintió el dolor de aquel bárbaro golpe, dio una gran voz diciendo: «Oh, señora de mi alma, Dulcinea, flor de la hermosura, socorred a vuestro caballero, que por satisfacer a vuestra gran bondad se halla en este terrible trance». Mientras decía esto, apretó la espada, se cubrió con su escudo y arremetió contra el vizcaíno. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, se dio cuenta de su coraje y decidió hacer lo mismo que Don Quijote. Bien cubierto con su almohada, puestas y levantados en alto
Las cortes espadas de los dos valerosos y enojados combatientes parecían estar amenazando al cielo, a la tierra y el abismo. Y el primero en descartar el golpe fue el colérico vizcaíno, y lo dio con tanta fuerza y tanta furia que, a no derivarse la espada, el camino, aquel golpe hubiera bastado para dar fin a la batalla y a toda aquella aventura de nuestro caballero. Pero la buena suerte torció la espada de su contrario, de modo que, aunque acertó el hombro izquierdo, solo desarmó todo aquel lado, llevándose gran parte del casco con la mitad de la oreja y acabando con él en el suelo. Qué rabia entró en nuestro manchego al verse maltratar de aquella manera. Se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espalda con las dos manos. Lo descargó sobre el vizcaíno con tal furia que acertó lo lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, y el hombre comenzó a ensanchar sangre por la nariz, por la boca y por los oídos. La muda, empatada por el terrible golpe, empezó a correr por el campo y a los pocos saltos tiró a su dueño por la tierra. En cuanto le vio caer, Don Quijote saltó de su caballo y con mucha ligereza llegó hasta él, y pidiéndole la espada entre los ojos, le dijo que se rindiera, que si no le cortaría la cabeza. Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra y lo habría pasado mal si la señora del coche no hubiera llegado hasta allí, pidiéndole a Don Quijote que perdonara la vida de su escudero. A lo cual Quijote respondió con mucha gravedad: de acuerdo, hermosa señora, yo estoy muy contento de hacer lo que me pedís, pero con la condición de que este caballero ha de ir a Tobosco y presentarse de mi parte antes la sin doña Dulcinea para que ella haga lo que quisiese. La temerosa y desconsolada señora, sin saber lo que Don Quijote pedía y sin preguntar quién era Dulcinea, le prometió que el escudero haría todo aquello que le fuese mandado, pues siendo así no le haré más daño, aunque lo tenía bien merecido. En ese momento ya se había levantado Sancho Panza, algo maltratado por los mozos de los frailes. Había estado atento a la batalla de su señor Don Quijote y rogaba a Dios para que venciera y ganase alguna isla de la cual se hiciese gobernador, como se lo habían prometido. Viendo que la pelea había terminado y que su amo volvía a subir sobre Rocinante, se acercó corriendo hasta allí, se puso de rodillas ante Don Quijote, le tomó la mano, se la besó y le dijo: ruego a vuestra merced que me dé el gobierno de la isla que ha ganado en esta terrible batalla, que por grande que sea, yo la gobernaré tan bien como otro que haya gobernado islas por todo el mundo. A lo cual respondió Don Quijote: advertid, hermano Sancho, que esta aventura no es de islas, sino de encrucijadas, en las que no se gana otra cosa que sacar la cabeza rota o una oreja menos. Pero tened paciencia, que ya vendrán aventuras donde os pueda hacer gobernador. Se lo agradeció mucho Sancho, y besándole otra vez la mano, le ayudó a subir sobre Rocinante, y él subió sobre su asno. Sancho seguía a su señor a todo el trote de su asno, pero Rocinante le dejó tan atrás que el escudero pidió a gritos a su amo que le aguardase. Así lo hizo Don Quijote, sujetando las riendas de Rocinante hasta que llegase su cansado escudero. Deseosos de buscar algún lugar donde alojarse aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida. Subieron a caballo y se dieron prisa por llegar a algún pueblo antes de que anocheciese, pero solo consiguieron llegar a las chozas de unos cabreros y decidieron quedarse allí. Capítulo 10.
de cómo Don Quijote y Sancho Panza fueron derrotados y heridos por unos malvados cabreros. A la mañana siguiente se despidieron de los cabreros y Don Quijote y su escudero se internaron en un bosque yendo a parar a un prado de fresca hierba, junto al cual corría un arroyo tan apacible que invitaba a pasar allí las horas de siesta. Allí se bajaron y comieron de lo que hallaron en las alforjas. Ordenó la suerte y el diablo, que nunca duerme, que por aquel valle estuviesen pastando unas yeguas asturianas de unos arrieros yangüeses. Sucedió que en cuanto Rocinante las olió, se fue con ella sin pedir permiso, pero las jacas le recibieron con herraduras y dientes y en poco tiempo le rompieron las cinchas y se quedó sin silla. Luego acudieron los arrieros con unas estacas y le dieron tantos palos que lo derribaron en el suelo. En esto llegaban jadeantes Don Quijote y Sancho, que habían visto la paliza. Y sin decir más palabras, echó mano a la espada y arremetió contra los yangüeses. Y lo mismo hizo Sancho Panza, incitado a seguir el ejemplo de su amo. Y nada más empezar, Don Quijote dio a uno tal cuchillada que le abrió el sayo de cuero con que venía vestido y gran parte de la espalda. Los yangüeses, que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron armados de sus estacas y agarrando a los dos en medio comenzaron a golpearles con gran fuerza y vehemencia. La verdad es que al segundo palo dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le sucedió a Don Quijote, sin que le sirviesen de nada su destreza y su buen ánimo, y fue a caer a los pies de Rocinante, que aún no se había levantado. Viendo los yangüeses la imprudencia que habían hecho, con la mayor rapidez que pudieron, recogieron su manada y siguieron su camino, dejando a los dos aventureros en mal estado y con pésimo humor. Señor, yo soy un hombre pacífico y sé disculpar cualquier injuria, porque tengo mujer e hijos que sustentar y criar. Así que ya aviso desde ahora a vuestra merced que de ningún modo pondré mano a la espalda y que perdono por amor a Dios todos los agravios que me han hecho y los que me han de hacer. A esto respondió su amo. Quisiera tener aliento para darte a entender el error en el que estás. Las heridas que se reciben en las batallas más bien dan honra que la quitan. Así que levántate y marchémonos de aquí antes de que venga la noche y nos sorprenda en este despoblado. Se levantaron ambos y Sancho acomodó a Don Quijote sobre el asno y ató detrás a Rocinante, y llevando el asno por la brida, se dirigió al punto donde le pareció que podía estar el camino real. Y tuvo suerte, pues aún no había andado una legua cuando se encontró en dicho camino. Y allá cerca descubrió, una venta, que Don Quijote insistió en que era un castillo.